a estos criollos, ¿ok? También hay una crisis política, hay también crisis social, debido a que pues, el presidente Mariano Ignacio Prado vuelve a colocar el tributo indígena, el tributo que Ramón Castilla anuló, el presidente Mariano Ignacio Prado lo vuelve a promulgar. Y se produce en este tiempo la rebelión de Túpac Amaru III, ¿no? O también llamado Juan Bustamante, en el departamento de Puno, en lo que hoy viene a ser la ciudad de Azángaro. Ahí se produce la rebelión de Túpac Amaru III como consecuencia de la guerra contra España, de los problemas tanto económicos y sociales que vivía nuestro país. Ok, muy bien. Vamos entonces con la resolución de las preguntas. Muy bien. Vamos con la resolución de las preguntas. A ver, vamos con la pregunta número 1. Primera pregunta. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Dice, la extracción del guano fortalece el poder económico de Inglaterra, que atravesaba, bueno, Inglaterra atravesaba pues una revolución industrial, ¿no? Definitivamente, Inglaterra atraviesa una revolución industrial. La 2 dice, la venta del guano a través de las consignaciones inicia con. ¿Quién fue el presidente que inició esta venta de consignaciones de guano? ¿Cuál es tu clave? Ramón Castilla. Muy bien. Ramón Castilla, ¿no? Clave letra B. Vamos con la 3, dice, la ley de consolidación tuvo como propósito crear la deuda interna ocasionada durante la, o sea, lo que te está preguntando es cuándo se ocasionó esta deuda, en qué momento el Perú, el Estado peruano, se endeudó de empresarios peruanos, de criollos peruanos. Eso fue durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Cuando las tropas de don José de San Martín y de Simón Bolívar llegaron al Perú, pidieron a los hacendados, a los criollos, que eran los más adinerados, los que estaban mejor económicamente, que den plata para comprar caballos, pertrechos, armas, pagar el sueldo de los soldados, ¿no? O sea, la guerra no fue gratis, ¿no? La independencia no fue gratis, ¿no? Costó. Entonces ahí se produce. Vamos con la 4, dice, la mano de obra esclava en las haciendas costeñas algodoneras fueron sustituidas por. ¿Quién trabajó la mano de obra esclava? Claro, la mano de obra de los esclavos negros fueron sustituidos por ¿quién? ¿Quiénes? Por los ¿Indígena? por los chinos, por los chinos culíes, ¿ya? Los chinos colíes. Ellos fueron los que van a sustituir a los esclavos negros, ¿ok? No se olviden que Ramón Castilla le da libertad a los esclavos negros, ¿ok? Pero hubo una pregunta en San Marcos que decía, ¿no? ¿Quién fue el que más se benefició de la liberación de los esclavos? Repito la pregunta, ¿quién fue el que más se benefició de la liberación de los esclavos negros? Y la gente decían, pues, los que más se beneficiaron, pues, son los esclavos, profe. Y toda la gente marcaron esclavos, esclavos, esclavos. Y al final ese no era la respuesta, ¿no? Porque al final los esclavos ya le dieron libertad. Correcto, ahora sí el esclavo festeja, grita, dice, ya soy libre, bacán, chévere, soy libre. Pero al final va a tener que trabajar en una hacienda y de igual manera va a seguir siendo explotado. O sea, fue libre de palabra,
pero en términos económicos, el esclavo sigue siendo explotado, sigue siendo maltratado, sigue siendo marginado también por su color de piel, sigue siendo discriminado. ¿Correcto? Entonces, Ramón Castilla le da libertad a los negros. Los negros se liberaron, pero ahora que se han liberado siguen siendo explotados. O sea, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Pero ahora, ¿quiénes son los que más se beneficiaron? Fueron los hacendados, ¿no? Los hacendados fueron los que más se beneficiaron. ¿Por qué? Porque los hacendados le dijeron a Castilla, Castilla, un momentito, Castilla. Estos esclavos que están aquí trabajando en mis haciendas me pertenecen. Yo he pagado por cada uno de ellos 1,000, 1,500, 2,000 pesos. Tú no le puedes dar libertad así seas el presidente porque esos esclavos es propiedad privada. Y Ramón Castilla dijo, un momento, no se preocupen, hacendados. Tú me liberas un esclavo negro y yo te doy 2 chinos. Un canje. Un canje. Tú me liberas un esclavo negro y yo te doy 2 chinos. ¿Qué te parece? Y encima te pago. Y los hacendados se beneficiaron. Multiplicaron la cantidad de trabajadores en sus haciendas, ahora con chinos, y encima recibieron dinero de parte de Ramón Castilla. No te olvides eso. Vamos con la 5. Dice, la prosperidad falaz fue una época relacionada con el guano y con grandes ingresos económicos. Sin embargo, el principal gasto estuvo destinado ¿en qué? En expandir la burocracia, correcto. Vamos con la 6. Dice, la manumisión de los esclavos realizada durante la época de la prosperidad falaz, ahí está, ¿no? ¿Benefició económicamente a quién? A los hacendados. 7. ¿Qué presidente no corresponde a la prosperidad falaz? ¿Cuál de estos presidentes no corresponde con la prosperidad falaz? ¿Cuál es tu clave ahí? Respuesta Orbegoso, ¿ya? Castilla sí, Echenique sí, San Román sí y Mariano Ignacio Prado sí. Orbegoso no pertenece. 8. La construcción de las obras públicas, el pago de la deuda interna y el aumento de la burocracia durante el gobierno de Castilla fueron posibles por... Claro. ¿Por qué fue posible esto, no? Por la venta. Sí. Claro. Por la venta del guano. 9. La libre navegación en la Amazonía para el Brasil. ¿Con qué tratado se firmó eso? ¿Con qué tratado? Herrera da Ponte Ribeiro, durante el gobierno de Echenique. 10. La ley de consolidación de la deuda interna en el gobierno de Echenique significó. La ley de consolidación de la deuda interna en el gobierno de Echenique, ¿qué significó? El despilfarro de los recursos generados por el guano, ¿verdad? Un periodo de despilfarro, de corrupción. Es un acuerdo refrendado en el Tratado de Mapasingue. Ecuador pagaría una elevada indemnización de la guerra. Perú recibiría como pago una porción de la selva ecuatoriana. Perú y Ecuador fijaron límites definitivos. Perú recuperó la selva que Ecuador entregó a Inglaterra. Esa es la clave. Vamos con la 12. La principal consignataria de venta de guano durante el primer gobierno de Castilla fue la Casa Guix. La Casa Guix. En el gobierno de Echenique se impulsó más. ¿Qué es lo que más se impulsó durante el gobierno de Echenique? Migración china no hubo durante el gobierno de Echenique. Viajes científicos desde Europa a la costa peruana. El aumento de esclavos negros en las haciendas. El cultivo de algodón y azúcar. La colonización alemana e irlandesa. Clave, letra, enano. No te olvides que durante el gobierno de Echenique llegan los alemanes, llegan los irlandeses. 14. El Estado peruano durante la prosperidad falaz impulsó más.
durante la prosperidad falaz, ¿qué es lo que más se impulsó? La venta de los fertilizantes, en este caso el guano, al mercado europeo y americano. El líder que disfrutó de la prosperidad falaz en el Perú es, obviamente, quien más disfrutó, Ramón Castilla, ¿no? Por la mayor cantidad de años que gobernó. 16. Para velar por la paz y seguridad americana, Castilla, ¿qué hizo? Convocó al primer Congreso americanista, ¿no? Con sede en Lima. 17. La expedición científica española arribó al Perú al mando del almirante Hernández Pinzón durante el gobierno de... La llegada de la expedición científica española se produce durante el gobierno de Juan Antonio Pezet. ¿Ok? 18. Los ingresos obtenidos durante el gobierno de José Balta mediante el contrato Dreyfus principalmente, ¿para qué se utilizaron? Bueno, este no lo hemos hecho todavía el gobierno de Balta, pero vamos a darle respuesta, ¿no? El gobierno de Balta firmó el contrato Dreyfus, el famoso contrato monopólico, en donde Dreyfus paga toda la deuda del Perú, supuestamente, y a cambio de eso Dreyfus se llevaba todo el guano. Entonces Balta con esa plata, ¿qué hizo? Construye ferrocarriles. 19. Durante el gobierno de Balta se destruyeron las murallas que rodeaban Lima. Correcto. Durante el gobierno de Balta se derrumban las murallas que estaban en Lima. Estas murallas fueron construidas en la época del virreinato. Y Balta tiene una política de embellecer Lima, de hacerlo más moderno, con parques, palacios, etc. Pero el capitalista que contrató para destruir esas murallas fue el señor Henry Enrique Meix, ¿no? De este señor hablaremos la próxima semana, ¿no? ¿Quién fue Henry Enrique Meix? Y finalmente, la pregunta 20 dice, durante el golpe de los hermanos Gutiérrez, esto ya lo hacemos la siguiente clase, ¿no? Justamente esta pregunta es de la siguiente clase. Muy bien, vamos a quedarnos allí. Vamos a quedarnos allí. Y entiendo que tienes clase de lenguaje, si me equivoco. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto trabajar esta tarde con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Chao, profesor. Chao, nos vemos.